A Él lo contristan, lo lastiman a Él. Cada chisme, cada mala palabra, cada murmuración, cada pérdida de control y hablar cosas que no se deben, eso contrista el Espíritu de Dios. Pastor, ¿no deberíamos hacer una campaña de oración hasta que vuelva a haber milagros y sanidades como el primer siglo? Lo que necesitamos es volver a hablar como el primer siglo. El que habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Hace falta más eso, créemelo, que cualquier otra cosa dentro del pueblo de Dios. Aprender a hablar como Dios enseña que hablemos. Entonces, dice, no, ninguna palabra corrompida salga, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice el pasaje. Me gusta esto, porque está hablando acerca de, habla las cosas que edifiquen. ¿Cómo es esto? Bueno, te voy a enseñar. Para que una palabra sea edificante, tiene que contener por lo menos tres cosas. Una, debe tener contenido lo que dice. O sea, no debe ser palabrería, tiene que decir algo. Tienes que hablar algo que tiene un contenido. En segundo lugar, tiene que decirse bien. Porque aunque tenga contenido, pues no es lo mismo decir aiga que decir haya. Y hablar de chido es gacho, entonces no conviene eso. Entonces hay que, aún la palabra hay que decirla bien. ¿Me explico? Lo primero es que tiene que tener contenido. Lo segundo es que tiene que decirse correctamente. Un día estaba un hermanito muy enojado hacia la gente que vive en la frontera. ¿Cómo llaman? ¿Chicanos? ¿Será? Que hablan Spanglish, como dicen comúnmente. Pochos. ¿De qué se diga? Pochos. Entonces, y el hermano se siente incómodo por ese lenguaje que mezcla español e inglés y que no se oye bien. Y entonces el hermanito pues trató de pasar eso por alto. Estaba en una congregación así de ese tipo. Total que pasó al altar a orar y se acercó un hermano por él para interceder. Un diácono por ahí bien intencionado puso la mano sobre él y dijo, tóchalo, Señor, tóchalo. Entonces, bueno, pues ya no sabe uno, ¿verdad? Entonces, lo primero es hablar con contenido. Lo segundo es hablar bien, aprender a hablar. Lo tercero, no solo aprender a hablar, lo tercero, que no solo dices con contenido y lo dices bien, lo dices en el tiempo que tienes que decirlo. Porque no todo debe decirse todo el tiempo. A veces no conviene hablar y conviene quedarse callado. A veces hay cosas que debes decir en su momento y después de ese momento ya no se deben volver a comentar. O sea, hay que encontrar también el tiempo. Entonces estas tres cosas te ayudan a hablar palabra edificante. Combina estas tres. Para que tu palabra sea edificante tiene que ser palabra que tiene un contenido, palabra que tiene además, está dicha correctamente, y en tercer lugar que es en su momento. Primero, hablando acerca de la palabra edificante, hablar lo que conviene. Dice Proverbios, abre la Biblia, Proverbios 24, versículo 6, por favor. Proverbios 24, 6. Mira lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 24, 26. Besados serán los labios del que responde, ¿qué cosa? Palabras rectas. Entonces no se trata de hablar palabras bonitas, sino hablar palabras rectas, hablar lo que es justo, lo correcto, hablar palabras llenas de contenido. No es hablar por hablar, es aprender a hablar cada vez que abras la boca, que la gente sienta. Dice la palabra que esta es palabra para producir gracia en los oyentes, que cada vez que hables, la gente ponga atención porque saben que si tú hablas, el favor de Dios va a estar con ellos. Esa es una meta para hablar. Eso es lo que dice el pasaje, que los que te escuchan sientan que cuando tú vas a hablar, el favor de Dios va a estar sobre ellos. Entonces conviene hablar así, perfeccionar el hablar, perfeccionar con el contenido. Voy a decir algo que valga la pena. Suelo no repetir mensajes, aunque pase el tiempo, aunque esté en auditorios diferentes. Suelo hablar mensajes diferentes. El propósito de esto es hacerme a la idea de que cada vez que hable, edifique a alguien. Que realmente haya procurado conocer, documentarme, estudiar, prepararme, memorizar lo que voy a decir para que cuando lo diga realmente valga la pena. Pero eso en cualquier lugar, donde quiera que vayas. Hablar de tal forma que la gente sepa que conviene oírte. Que no seas una
una alarma en el oído, que no sea simplemente una trompeta sonando en tu oído, sino que tu voz sea algo que agrade a los demás porque tiene contenido. La gente lo va a hacer reflexionar, la va a hacer pensar. Cuando escuchas a alguien, cuando tú hablas, que alguien te escuche, puede esa persona pensar, mira, es que lo que dice vale la pena. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque las palabras dichas así nada más no son insignificantes. No es un acto inocente. Toda palabra es significativa. Mira lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 12, verso 34. Mateo 12, 34. Fíjate lo que la palabra enseña. Lo dice muy fuerte. Jesús le pidió esta frase prestada a su primo. Generación de víboras, dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda ¿qué? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! Toda palabra está siendo registrada y será tomada en cuenta. Esto es importante. Toda palabra. De toda palabra ociosa que hablen los hombres. ¿Qué son palabras ociosas? Las palabras ociosas podemos verlas en dos sentidos. Una, aquellas palabras que se hablan descuidadamente. Estaba jugando, no era en serio, no era de verdad, lo dije sin querer. Pues sin querer queriendo fue tomada en cuenta. Y además revelan lo que tiene el corazón. Pero además, las palabras dichas descuidadamente, existen otras palabras ociosas. Cuando la persona habla palabras que no corresponden o no son congruentes con la persona. Es decir, si una persona habla de una manera, tiene la boca de oro, pero tiene los pies de barro, habla de una forma, pero se porta de otra, esa persona tiene palabras ociosas, será juzgado por esas palabras. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, ¿qué importante es? Hablar no es así nada más. Cuidado, hay gente que le gusta bromear y reír con palabras de doble sentido. Hay jóvenes que bromean fingiéndose ser homosexuales. Está siendo juzgado como homosexual. No, yo nunca he hecho nada. Está siendo juzgado como homosexual porque cada palabra que hables será juzgada y por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Hablar no es insignificante, hablar no es un acto inocente, hablar no es algo que no valga la pena, hablar tiene gran relevancia. Wow, alguien que diga, Señor, ayúdame a hablar solo lo justo. Ayúdanos, purifica nuestra boca, Señor. Entonces, ve qué importante, eso es, ten mucho cuidado. Ahora, el pasaje que vimos al principio dice que los labios que hablan rectamente serán besados. Las mujeres saben muy bien eso. Las mujeres son enamoradas por su oído. Tipo feos con que seguimos mujeres hermosas por las palabras. La pastora, yo me aproveché también que tenía un complejo, se sentía fea, entonces aproveché también ahí el asunto. Pero sí o no, hermanas, que las palabras las enamoran, ¿sí o no? Cuando les hablan bonito y se derriten. El tipo está feo, pero habla bien. Verbo mata carita, dice la hermana. Lo dijo la hermana y enseguida el marido, ni modo, no, así es. Yo estoy con usted, hermano, ningún hombre somos guapos, estamos feos con ganas, así fuimos diseñados, está bien, no importa. Pero bendito sea Dios que las mujeres están ciegas y que nosotros podemos con palabras darles una imagen diferente a lo que somos. ¿Cuántos hombres saben que todos los hombres estamos feos con ganas? Vean, no los hombres, estamos feos con... Y si alguno dice, no es cierto, ay Dios, o sea, vamos a orar por él, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos feos con ganas. Pero hablándole bien a la mujer, se enamoran, se derriten. Por eso es que un hombre muy torpe es aquel que cuando su mujer le pelea, él pelea también. ¿Para qué le peleas? ¿Para qué le alimentas el pleito? ¿Para qué le alimentas el enojo? Si ella está peleando, háblale bonito. Hasta enojada te ves bonita. Suéltale frases que no pueda pelear. Te vas a enojar más seguido, te ves hermosa.